Hola, saludos participantes de la especialización y el diplomado titulado Análisis Crítico de la Discursividad Social y Emancipación Simbólica, un esfuerzo conjunto de la ULAC, Universidad Latinoamericana y del Caribe, y del Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL de Venezuela. Les habla Antonio Núñez Aldazoro desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos en la clase del, eh, eh, del, del tema 3 de la asignatura Tipología y Género Discursivo. Esta clase se titula Género y Discurso Social. ¿Ok? Es muy importante cuando hablamos de tipologías textuales y discursivas, como se llama esta asignatura, conocer que hay un continuum entre comunidad discursiva, géneros discursivos y tipologías textuales. En cascada, los primeros contienen a los segundos y los segundos contienen a los terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que cada comunidad discursiva, o sea, cada comunidad identificada que tiene un trabajo específico, que tiene unas condiciones, unas categorías que las reúnen, que puede ser gremial, política, sindical, geográfica, nacional, regional, cada una de esas comunidades discursivas, o sea, que tienen unas condiciones más o menos homogéneas, con unas características culturales, históricas, sociológicas, psicosociales, que las conforma como grupo, tiene no solamente una expresión, sino también una acción social que precisamente se expresa a través de ciertas tipologías o ciertos discursos, ciertas prácticas sociales. O sea, tiene prácticas sociales que en fin de cuentas son prácticas discursivas, y estas prácticas discursivas dependen de las acciones que acomete esa comunidad discursiva. Eso es lo que vamos a discutir hoy. Porque cada acción discursiva de esa comunidad es lo que se conoce como género. Y cada género, por tanto, tiene unos tipos de textos, o sea, una especificidad aún más delimitada, más específica, que son las tipologías textuales. Por eso les repito, nosotros vamos de comunidades discursivas, en la temática de esta asignatura, comunidades discursivas, que ya lo discutimos. Después hoy vamos a discutir los géneros discursivos y después nos concentramos en las tipologías textuales, que es como se llama este curso. Por tanto, vamos a la pantalla completa para iniciar esta reflexión del día de hoy. Diplomado y especialización, análisis crítico de la discursividad social y emancipación simbólica. Recordar como siempre que estamos en el módulo segundo, que es el especializado, que la asignatura es tipologías textuales y discursivas, y recordar cuál es el objetivo general de este módulo, ¿no? Que es el módulo, perdón, de esta asignatura, tipologías textuales y discursivas. Bueno, como le dije en el primer encuentro, es establecer los marcos estructurantes, o sea, como la matrix, eh, establecer los marcos estructurantes entre las manifestaciones textuales presentes en la dinámica social y su participación en las diversas prácticas sociales, ¿no? O sea, cómo hay unas condiciones sociales que determinan la conformación de comunidades discursivas, y estas comunidades discursivas tienen unas prácticas sociales que se expresan en dos niveles: primero géneros discursivos y después tipologías textuales. Esto es muy importante para lo que van a ver después con el profesor Ángel, que es lo que llaman el diseño del corpus, o sea, qué manifestaciones, o sea, qué discursos sociales, qué géneros discursivos y qué tipologías textuales vamos a estudiar para el ensayo que tenemos que hacer para finalizar este curso. Recordemos lo que hemos hablado en casi todas las clases. O sea, hay unos criterios para, desde el punto de vista discursivo, que viene de la etnometodología y la antropología social, unos criterios para los intercambios comunicativos. Ya lo dijimos, siempre cada intercambio discursivo es parte, o sea, cada discurso está situado, lo vamos a ver hoy con los géneros discursivos, tiene unos participantes específicos, ¿verdad? Estos participantes tienen unas finalidades, eh, se expresan en secuencia de actos, o sea, con una estructura, con un orden lógico,
¿ok? Eso lo vamos a estudiar más adelante, cuando veamos la narración, la descripción, el diálogo, la argumentación, que toda comunicación tiene unas claves específicas, por ejemplo, que son como las palabras claves en los artículos científicos, o sea, unas palabras que resumen de alguna forma el campo semántico o la temática de lo que estamos hablando, unos instrumentos por el cual nos expresamos o que utilizamos para expresarnos con mayor precisión o con mayor difusión, unas normas y valores que determinan esa comunicación, tanto en lo interno como en los contenidos, o sea, tanto en la estructura como en sus contenidos, ¿verdad? Y lo que vamos a hablar hoy, un género. Y recordar también que para que se dé el discurso, o sea, los textos en contexto y sean aceptables o sean pertinentes, hay unas condiciones, nosotros le llamamos características del texto o las normas de la textualidad, que es que todo texto debe tener coherencia, cohesión, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad, intertextualidad, para que se dé esto que dijimos anteriormente eh, de una manera efectiva, o sea, la comunicación sea efectiva. ¿Qué vamos a hablar hoy? Los géneros discursivos. Vamos a hablar desde la perspectiva de dos autores. Un autor que forma parte de los formalistas rusos, que ya a principios del siglo pasado ya estaban analizando el lenguaje, por eso se llaman los formalistas rusos, porque ellos analizaron las formas en las cuales nosotros nos comunicamos y cómo se estructuran o se organizan los contenidos que nosotros recibimos a través de diversas manifestaciones discursivas, o sea, tanto la literatura, el cine, el lenguaje cotidiano, o sea, los formalistas rusos analizaron las expresiones discursivas más importantes y eso tuvo un impacto muy grande no solamente en los estudios literarios, sino también en los estudios del discurso, en los estudios literarios y sobre todo en la etnometodología o la antropología social. Los géneros discursivos parten de que las diversas esferas de la actividad humana están relacionadas con el uso de la lengua, o sea, todo grupo humano tiene una relación con el uso de la lengua. ¿Qué es la lengua? Ya Saussure en su clásico curso de lingüística, ¿verdad? Él determinó que la lengua era el lenguaje cotidiano, el uso del lenguaje, ¿no? El lenguaje es como el sistema, ¿verdad? Es como las leyes generales y la lengua es como la usamos, ¿no? O sea, es el uso del lenguaje ya en situación, ¿no? Esto es fundamental para entenderlo, por ejemplo, el ejemplo clásico que utilizan muchos lingüistas es que el ajedrez, ¿no? El ajedrez tiene un conjunto de leyes, de normas, de reglas, eso es lo que llamamos el lenguaje del ajedrez, pero una partida, por ejemplo, una partida en específico es la lengua, ¿no? O sea, Saussure hablaba de lengua y parole, ¿no? O sea, la lengua como el lenguaje, como el sistema, y la parole como el uso de ese lenguaje, ¿no? El uso de la lengua se lleva a cabo en formas de enunciados orales y escritos. O sea, los enunciados, como les he dicho anteriormente, son las formas mínimas de comunicación. Una carta de amor es un enunciado y está conformada por enunciados particulares, ¿no? El saludo, la petición, la despedida. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar, sobre todo cuando veamos las dos formas de organización discursiva en las tipologías textuales, que es la narración y la argumentación. Entonces, esos enunciados son concretos y singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. ¿Se acuerdan cuando hablamos del dominio? Hay un dominio, por ejemplo, que es el jurídico, ¿verdad? Y hay unos miembros de esa comunidad discursiva, de ese dominio, que son los abogados, los jueces, los imputados, los denunciantes, los acusadores, los acusados, el público, el jurado. Esos son miembros de una comunidad y esa comunidad en su conjunto, como comunidad discursiva, hace uso de unos enunciados concretos y singulares que están organizados, ya lo vamos a ver, en géneros, dependiendo de la acción, o sea, de la práctica humana, como dice aquí, que acometen los miembros de esa comunidad. Por tanto, cada esfera del uso de la lengua, o sea, cada ámbito, cada comunidad discursiva, elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos a partir de ahora géneros discursivos.
Eso lo vamos a ver muy claro en la literatura y en el periodismo. Y después ustedes van a determinarlo en las comunidades discursivas que han, que han, que han determinado para el ejercicio. La diversidad de los géneros discursivos es inmensa. O sea, hay tantos géneros discursivos como comunidades discursivas existen. ¿Ok? Porque las posibilidades de la actividad humana son inagotables y porque en cada esfera, en cada ámbito, en cada sector de la praxis humana existe todo un repertorio de géneros. Ya lo asomado con la música, lo hemos asomado con la educación, lo hemos asomado con la política. Hay géneros en la política. Lo que pasa es que no se determinan porque no es una práctica institucionalizada como la literatura y el periodismo o la educación. Eso, eso de todas maneras es parte de los estudios del discurso o el análisis del discurso es analizar el uso de la lengua para fines políticos, para fines ideológicos, para fines de cualquier tipo, ¿no? Vamos bien, como digo yo siempre. Por eso hay que estar consciente que existe una extrema heterogeneidad de géneros discursivos, tanto orales como escritos. O sea, no es que hay, porque a veces los géneros, en el cine también hemos hablado, se nos imponen unos géneros como si fuese un canon, ¿no? Como diría este señor que estudia mucho el canon literario, Harold Bloom. Pareciera que son cosas que son preexistentes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de episteme y doxa, ¿no? O sea, ya son como dogmáticos, es un dogma, ¿no? O sea, en la literatura, en el cine y en el periodismo ya existen unos géneros y no los podemos cambiar. Cuando no es así, lo vamos a ver más adelante. Los géneros van cambiando, van evolucionando porque son históricos, porque son producto de la práctica humana y por tanto son históricos, ¿no? Y por tanto son heterogéneos, o sea, como dice aquí, una extrema heterogeneidad porque van a haber géneros, o sea, la explosión de las redes sociales han generado un sinnúmero de nuevos géneros discursivos en el área de la comunicación digital. Esto de que es muy heterogéneo es lo que ha limitado su estudio, como decía anteriormente, salvo en la literatura y más actualmente en el periodismo, pero es evidente en la educación, la ciencia, la música, se me olvidó colocar ahí en el cine, ¿verdad? Y hoy en día en la comunicación digital, donde existen ya un estudio de los géneros, ¿no? Los cambios históricos, volvemos a eso, los estilos de la lengua, o los estilos de uso de la lengua están vinculados directamente, indisolublemente a los cambios de los géneros discursivos. O sea, es un poco lo que estoy diciendo. O sea, la evolución del uso del lenguaje. O sea, va haciendo sincrónicamente también una evolución de los géneros discursivos. O sea, mientras la humanidad y los grupos sociales y las comunidades discursivas se vayan conformando, estas generan, por supuesto, géneros discursivos y por tanto después tipologías textuales de cada género discursivo. Por eso hay que entender siempre que hay una relación entre comunidad discursiva y géneros discursivos. Lo vamos a ver ahorita. Hay una comunidad discursiva en el ámbito o en el dominio jurídico. Hay una comunidad discursiva en el ámbito o dominio periodístico. Hay una comunidad discursiva en el ámbito o dominio educativo. Hay una comunidad discursiva en el ámbito o dominio musical o la ciencia o la educación, como creo que ya lo dije, y por tanto cada una de esas comunidades discursivas tienen un uso particular de textos orales y escritos que llamamos en un primer nivel géneros discursivos. ¿Qué más dice Bakhtin? Que por eso es fundamental el estudio de los géneros discursivos, pues están directamente relacionados con las actuaciones discursivas en la vida y en la creación ideológica, así como la determinación de una interacción discursiva. Esto es uno de los centros neurálgicos o de los nodos de lo que estamos hablando hoy. Los géneros provienen de acciones concretas y acciones que se generaron históricamente. ¿Ok? Acciones que se generaron históricamente. ¿Ok? Por eso hay que tomar muy en cuenta esto de las actuaciones discursivas. O sea, lo que hace mi grupo es lo que genera un género. Ya lo vamos a ver, les repito, en el periodismo y en la literatura. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las y los periodistas como comunidad discursiva hacen dos cosas. O sea, tienen dos acciones discursivas fundamentales, que es informar y opinar. ¿Ok? Y estas acciones discursivas de esta comunidad discursiva particular genera, fíjense que ahí viene el término de géneros, genera
formas discursivas en cada ámbito que ahora llamamos géneros, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en la clave. Los géneros discursivos del periodismo, y aquí está eh, Patricia, están otras colegas que conocí el lunes periodistas, está Jessica. Sabemos que existen los géneros de opinión, porque ya dijimos que los periodistas y las periodistas, bueno, eh, románticamente, ¿no? Porque siempre se dio que la opinión es parte de los editores, es parte de los grupos de poder que se expresan a través de los medios, de lo que llaman formadores de opinión pública, o sea, influencers, que los influencers no existen ahorita con las redes sociales, ya existían anteriormente lo que llamaban influencers, que eran los forjadores o formadores de opinión pública, que en los géneros de opinión en el periodismo, y se van a sentir cómodas y seguras Patricia, Jessica y otras personas, existen de estos, el género de opinión o los géneros de opinión del periodismo, existen unas tipologías textuales, que después vamos a ir al detalle. Pero por ahora sabemos que primero es el editorial, que es el que establece la política de ese medio ante un colectivo, o sea, el editorial famoso, los famosos editoriales del Nacional, los famosos editoriales del Universal, que no era diario, era cuando había una coyuntura política. Pasaba igual también con Últimas Noticias, cuando eran los dueños de la cadena Capriles, que no hacían editorial, pero a veces, dada una situación concreta política en Venezuela, hacían una editorial. Pero básicamente en el caso de Venezuela, el editorial siempre ha sido una práctica del diario El Nacional, tanto en su época de izquierda con Miguel Otero Silva, como en toda la debacle que hubo después de principios de los años 60 con el golpe de Estado que le dieron a Miguel Otero Silva. Otro género, otra tipología textual del género de opinión de la comunidad discursiva, ¿me están entendiendo? Periodistas o comunicadores sociales, es el artículo, conocido también como artículo de opinión, que ahí no se fija la posición del medio, sino que se fija la posición de un particular sobre un tema polémico que está en la palestra pública de una comunidad más amplia que esa comunidad discursiva, vamos a decir, los periodistas o los forjadores de opinión o los influencers, que podemos, en el caso de los periódicos nacionales, podemos hablar de esa comunidad que contiene varias comunidades discursivas, Venezuela. En el caso de Telesur, una editorial del Telesur no está hablando solamente a Venezuela, le está hablando o está fijando una posición política o una posición ideológica en un colectivo mayor, siendo un proyecto, ¿verdad? Regional, ya se está planteando para América Latina y el Caribe, ¿no? Y los latinos en Estados Unidos. Ahí ven la diferencia. En el caso del Nacional, alguna vez lo usó también el Universal, lo vimos en la primera clase con algunos ejemplos que puse en la presentación, la mancheta, que era una frase muy breve, donde se fijaba también una posición editorial o una opinión, o buscaba con esa opinión particular del medio, con esa posición editorial, generar opinión pública, que era la mancheta, que era una frase que utilizaba en Nacional. Vimos el día lunes en nuestro primer encuentro un ejemplo. Y otro género importante desde el punto de vista de opinión, que lo utilizan los diarios y no lo han dejado de utilizar toda la vida, es la caricatura, ¿no? Ustedes saben que la caricatura, la gente que no sabe de periodismo y de comunicación social lo ve como un chiste y ya. No, la caricatura está en coherencia con la política editorial del medio, con la generación o el forjamiento o el fortalecimiento de una posición ante la opinión pública o para formar opinión pública, ¿no? Recordemos las caricaturas de Zapata en el Nacional, recordemos las caricaturas que se dan todavía en muchos medios venezolanos, tanto de oposición como, eh, eh, ¿cómo se llama?, cercanos al gobierno bolivariano, que fijan una posición que ahí uno ve, y lo vamos a ver cuando veamos la argumentación, fija una posición ante un tema polémico, ¿no? Y están los géneros informativos. Fíjense que entonces ahí que vemos que el género es mayor, ya les repito, porque hay dos acciones, opinar e informar, ¿se dan cuenta? Y que los periódicos, yo les decía que son producto de la historia, porque los periódicos en un primer estadio de su creación eran meramente de opinión. Después se dieron cuenta que la opinión, como era limitada a un cierto sector, históricamente nacieron los géneros informativos porque
los periódicos entendieron que con la publicidad y con la difusión y con la venta, ¿ya? Con la venta de los ejemplares, se generaba ganancia. Era cuando los periódicos se convirtieron ya no en artilugios o medios para formar opinión, sino para vender. Y entonces, fíjense que producto de la historia surgen los géneros informativos, que por supuesto el género rey perdón, la tipología textual rey en los géneros informativos es la noticia, que es meramente informativa, el reportaje, que hay varios tipos. En Venezuela hay una tradición histórica en los estudios del reportaje, porque se habla del reportaje informativo, se habla del reportaje de profundidad, se habla del reportaje de precisión, se habla del reportaje interpretativo, o sea, varios tipos de reportajes distintos. La reseña, que los que estudiaron aquí periodismo saben que en el primer periodismo uno ve la noticia y la reseña, porque la reseña también es meramente informativa, una reseña de un evento, una reseña de un concierto, donde no se fija posición, no se hace crítica, y la crónica especializada, donde se comenta de manera más profunda un evento de interés público y no se fija posición, sino que se explica en detalle, ¿no? Podemos hablar de la crónica deportiva, de la crónica de sucesos, de la crónica cultural, ¿verdad? La crónica cultural, la policial, la deportiva, que son las más famosas. Pero hay otro elemento que cabalga, sobre todo en América Latina y en el mundo hispanoparlante en general, que es la crónica que posiblemente le puse latinoamericana porque dicen que es un aporte al periodismo mundial del periodismo latinoamericano, que es la crónica latinoamericana, donde sí se asoma una posición y por eso es que cabalga, como decía el profesor Earle Herrera, cabalga entre los géneros de opinión informativo, porque a partir de información, de un tratamiento informativo íntimo, narrativo, muchas veces en primera persona, se comenta o se fija una posición sobre un tema en general, ¿no? Eso, el ejemplo paradigmático para algunos en el periodismo occidental es lo que llamaron el nuevo periodismo, o sea, Truman Capote, Tom Wolfe, ¿verdad? Guy Talese y otros que eh, por medio de la narración comentaron, hicieron una crónica, o sea, una narración, por eso se llama crónica, porque tiene una temporalidad, eso lo vamos a ver cuando veamos la narración, en una narración, pero comentan y fijan posición sobre un tema de interés nacional o de interés regional o de interés colectivo en general, ¿no? Entonces, por eso puse la crónica latinoamericana, que es muy importante. El ejemplo paradigmático en América Latina, y aquí está Tatiana y lo puede ratificar, es Gabriel García Márquez. En el caso de Venezuela, por supuesto, José Ignacio Cabruja. Yo le voy a mostrar si quieren unos libros cuando nos veamos presencialmente. Son nuestros casos paradigmáticos donde en una narración en primera persona, con un punto de vista muy particular que es el del periodista, pero comentado y fijado posición sobre temas nacionales. Por eso es que, como dice Arle, cabalgaba entre los dos géneros. El otro ejemplo paradigmático son los géneros discursivos en la literatura. Para los formalistas rusos, para la teoría literaria, es lo que más se ha estudiado y más tiene un impacto como un canon, como algo no se puede modificar, como que ya existen y no pueden existir nuevos. Y aquí ustedes se meten en internet y consiguen cualquier cantidad de cuadritos como este lo bajé de las redes, donde hablan de los cuatro géneros literarios por excelencia. Casi todos hablan de los tres primeros. Aquí me gustó meter porque como esto está dirigido a docentes, incluye un género literario que es el instruccional, didáctico, educativo de último, ¿no? Pero fíjense que me gustó también porque si ven el círculo de abajo, después de cada, este es el género, y después aquí está abajo la acción discursiva que la comunidad discursiva literaria o académica o de creación o de expresión es la que acomete para que se den, que es el círculo de abajo, las tipologías textuales. Es lo que yo le estaba diciendo. Aquí hay como tres niveles, que uno puede ser la comunidad discursiva, la comunidad discursiva, ¿verdad? Los géneros y después las tipologías textuales. Eso lo vamos a volver a hablar en el encuentro presencial del viernes y lo voy a retomar con el grupo B para iniciar como un resumen de lo que vimos la semana anterior, porque no los estoy viendo, ¿no? Pero fíjense que son cuatro géneros, el narrativo, el lírico, el dramático y el didáctico. Fíjense que la acción discursiva de la comunidad literaria
con el género narrativo es relatar, narrar una historia en la que aparecen ciertos personajes en un tiempo y un espacio determinado. Y entonces ahí hay unas tipologías que en literatura le decían subgénero, pero para lo que estamos estudiando nosotros del discurso, nosotros llamaríamos tipologías textuales, que es la novela, el cuento, la fábula, la leyenda, la epopeya y el poema ético, que es un poco como que el que cabalga también como la crónica entre lo lírico y lo narrativo. En el género lírico, que es el más antiguo, además debería estar de primero, la acción discursiva de la comunidad discursiva literaria es transmitir sentimientos y emociones a través de una voz lírica. Por eso es que no está allí, pero está asociado como el género, como el subgénero principal, la poesía. Lo que pasa es que él pone como subgéneros los tipos de poesía, ¿verdad? Que es la égloga, la elegía, la oda, la sátira, el soneto y el madrigal, como géneros de la lírica o de la poesía. O sea, podemos decir que el género literario es la poesía y cuando uno hace poesía hay ciertas tipologías que uno puede echar mano. En el género dramático, que esto es muy importante porque yo incluyo ahí como una tipología textual el guión cinematográfico, porque es para representar. Fíjense que en el género dramático se puede narrar y se transmite sentimiento, pero fundamentalmente la acción es representar o actuar, ¿verdad?, ante terceros situaciones o conflictos mediante el diálogo frente a un público. Por eso es que está el teatro como el subgénero por excelencia y están las tipologías del teatro, que sería la tragedia, la comedia, el drama, el entremés y el sainete. Podría estar también en nuestro ámbito iberoamericano, la zarzuela, la opereta, y incluso la ópera está entre lo dramático como género literario, pero también está para que ustedes vean que hay una intertextualidad. ¿Se acuerdan lo de la intertextualidad que les di cuando estábamos hablando de las características del texto? Porque en la ópera está la literatura y está lo dramático de la literatura, pero también está la representación ante un público, ¿verdad? Yo incluyo el cine porque los guiones cinematográficos son tragicómicos, ¿verdad? Tienen una trama. La tragicomedia realmente son los subgéneros del drama, pero se escribe para ser representado o actuado ante un público, pero ya con una fase que no está aquí, que por supuesto es la realización o la producción cinematográfica. Y está, según esta que conseguí, por eso que quise mostrársela, el género discursivo didáctico en la literatura, que se presenta un tema, fíjense, no relata, no transmite sentimientos, ni se representa, sino que comunica, ¿verdad?, las características de un tema en la cual se expresa opinión o se divulgan enseñanzas o ideas. Por eso es que las tipologías textuales del género literario didáctico instruccional, que ahí están los géneros, también está, cabalga ahí con la educación, está el ensayo, la biografía, la carta o epistolar, género epistolar o tipología textual epistolar, el diálogo, el discurso, la oratoria, y fíjense que ponen los artículos científicos. Seguramente el viernes vamos a hacer una dinámica para ver en otros ámbitos en otras comunidades discursivas, o sea, en otros ámbitos discursivos, en otros dominios discursivos, otros géneros y de cómo de esos géneros se desprenden unas tipologías que, les repito, este es como el objetivo principal de esta asignatura. Para Casani, que yo tengo varios libros de Casani, si quieres se los muestro ahorita, que son los clásicos de la enseñanza de la redacción, el género discursivo es visto como una forma de comunicación particular. Fíjense que el cuento quiere comunicar algo, la novela quiere comunicar lo mismo pero de forma distinta. Por eso es que dentro de los géneros, las tipologías textuales son particulares como habíamos visto hace rato. O sea, el género quiere comunicar algo de manera breve, la novela quiere comunicar algo de manera más extensa, la poesía quiere comunicar algo, todos quieren comunicar algo. Generar un contexto, repito, social, histórico y espacio temporal concreto. Por eso yo le decía, la lírica fue primero, recordemos Homero, ¿verdad? La lírica épica fue el primer género narrativo, lírico, ¿verdad? Y la evolución de la humanidad provocó el surgimiento de nuevos géneros y por tanto de nuevas tipologías textuales. Por eso es que, por tanto, son dinámicos, son formas retóricas. Yo le dije que íbamos a hablar de Aristóteles, o sea, organización discursiva
distintas desarrolladas en el tiempo que estabilizan la experiencia y dan coherencia y significado a la acción del individuo. Fíjense otra vez la palabra acción, ¿no? Están situados, fíjense que son históricos, ¿verdad? Y sociales, están situados, o sea, tienen un punto de vista situado en un ámbito cultural concreto, en un idioma concreto, en un contexto concreto, porque no es lo mismo la lírica española a la lírica latinoamericana, y la lírica latinoamericana no es igual a la lírica mexicana, la lírica o la poesía mexicana, la poesía colombiana o la poesía venezolana, porque cambian las organizaciones, cambian los idiomas, cambian las culturas, cambian los contextos y por tanto cambiarán las tipologías textuales, aunque sea también clasificadas en ocasiones como iguales, ¿no? También están organizados en forma y contenido. Es necesario conocer que para analizar o usar estratégicamente un género determinado se exige dominar su contenido y su forma. Eso es lo que vamos a ver. Nosotros vamos a ver tipos de organización discursiva por tipología textual. Fundamentalmente la narración y la argumentación, porque son las más importantes en la comunicación social. Y recuerden que no estamos delimitando por solicitud de Conatel y solicitud de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, cuyo eslogan es la integración precisamente por el conocimiento, ¿verdad? No, no estamos comunicación social no se limita al periodismo, se limita, los abogados también hacen comunicación social porque hay un grupo social que interactúa, una práctica social, ¿verdad? Y que se conforma como comunidad discursiva, entonces tiene géneros discursivos y tipologías textuales concretas, y igual los educadores y las comunidades, aquí hay consejos comunales que también son comunidades discursivas y hacen comunicación social, ¿verdad? Porque hacen manifiestos, hacen murales, hacen eventos que son también eventos eh, o prácticas sociales o prácticas discursivas. Por eso es importante analizar el contenido y la forma, ¿ok? Eso lo vamos a ver incluso con los consejos comunales. Construyen y reproducen estructuras sociales, es decir, conforman grupos profesionales, estatus, roles, posiciones de sociedad, en la sociedad. Eso lo vamos a ver muy claramente cuando veamos el análisis crítico del discurso. ¿Por qué? Porque en el análisis crítico del discurso, uno de los principios fundamentales es que la estructura del texto es un correlato o una réplica de las estructuras sociales. Hay personas que ejercen dominio o personas que son dominadas en los textos. O sea, y eso nos lo ha enseñado la historia también, y los géneros, y las tipologías. Y también los géneros discursivos, según Casani, delimitan comunidades discursivas, es decir, los géneros con sus normas particulares, con sus marcos conceptuales, la epistemología particular, con sus ideologías, con su forma, tienen una forma particular de identificar a sus miembros y de diferenciarse a los miembros que no forman parte de esa comunidad. Eso lo vamos a ver cuando hagamos análisis crítico del discurso. Porque cuando nosotros analizamos un texto o una tipología textual de un género discursivo particular, de una comunidad discursiva particular, podemos sacar conclusiones de opresión, dominación, poder y hegemonía. Bueno, llevamos 33 minutos, siempre he dicho que vamos a hacer aquí 35 minutos. ¿Qué es lo que queremos tener como conclusión? Yo les dije, hay tres niveles. Comunidad discursiva, que tiene unos géneros discursivos que son, que están relacionados directamente, ¿se acuerdan? Acto de habla con las acciones o prácticas sociales de esa comunidad discursiva, y que esas prácticas sociales o esas prácticas discursivas o esas acciones discursivas generan unas tipologías textuales. Entonces, por eso que en este ejercicio que voy a poner ahorita en la plataforma, lo que vamos a identificar es cuáles son las acciones que acomete la comunidad discursiva a la cual yo pertenezco. Porque así nosotros después vamos a ver que cuando les decía el gobierno hace algo, utiliza un género discursivo, y de ese género discursivo ese género discursivo se manifiesta con unas tipologías textuales particulares. Eso sirve incluso para el diseño de campaña y el diseño de comunicación estratégica. Porque uno dice, ¿qué quiero hacer? Y después, el cómo lo voy a hacer es qué prácticas discursivas, qué géneros voy a utilizar y por tanto qué tipologías textuales voy a usar. Eso lo vamos a ver también. ¿Ok? Sobre todo cuando veamos storytelling y copywriting. ¿Verdad? Entonces,
existe un correlato, una relación lógica entre comunidad discursiva, PSUV, Comuna el Valle, ¿verdad? Comuna Radio El Valle, Telesur, eh, eh, como decíamos hace rato en el texto, en el video anterior, Montepiedad del 23 de enero, Parroquia Sucre, como comunidad discursiva, tienen unas prácticas o acciones y esas prácticas o acciones se terminan convirtiendo en géneros discursivos de esa comunidad discursiva y por lo tanto después vamos a ver cuáles son las tipologías textuales. Esto va a ser muy importante, como les repito, con la acción política o la comunicación estratégica, porque yo no sé si la comuna Radio El Valle, donde son la tía León y el compa León, ¿verdad? Que me dio mucho gusto conocerlo, porque tenemos muchísimos amigos comunes, tanto en el Valle como en otras áreas. Ellos tienen la responsabilidad de orientar, ¿verdad? Lo que hace la comuna, pero hacía falta, que es lo que quiere Conatel, hacía falta organizarse. Cuando dicen vamos a organizarnos, parte de esa organización debe ser un tipo de organización discursiva para ver qué comunidad, qué tipo de comunidad discursiva somos, qué géneros discursivos tenemos que utilizar y por tanto de esos géneros discursivos, qué tipologías textuales nos convienen más para nuestra acción. Hasta aquí la clase de hoy, espero que les haya gustado. Este, mm, ya, el ejercicio va a ser un foro, que por supuesto tengo que ver que los que no se meten en la plataforma, hoy termino de verificar eso, eh, tenemos que ver quiénes entran al foro en la plataforma y quiénes participan a través de los grupos, porque después el día viernes, cuando sea presencial, yo voy a dejar esto el jueves para que lo analicen, lo estudien con calma, lo reflexionen, porque el día viernes vamos a ver tipologías textuales, ¿verdad? Y después, la semana que viene, vamos a ver modo de organización discursiva, las narrativas mediáticas y, por supuesto, el storytelling y el copywriting, que no es otra cosa que la redacción creativa, que nosotros tenemos que aprender a analizar para aprender a producirla estratégicamente. Bueno, hasta aquí el encuentro de hoy. Espero que les haya gustado, ya se los había dicho. Y nos vemos el viernes presencial y el lunes con el grupo B. Chao.